Antes, digamos, de empezar, un poco lo hablábamos recién fuera de cámara con Anto. Hoy es aniversario, 10 años de la muerte del fiscal Nisman, que me parece que marcó un tema muy fuerte, conmovió. Yo recién, cuando venía para el estudio, escuchaba a la ex mujer de Nisman, la doctora Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, y ella en un momento dijo: fue tan importante que casi todos recuerdan qué estaban haciendo ese día, 18 de enero de hace 10 años atrás. Y es verdad, yo recuerdo que estábamos de vacaciones y estábamos con mi señora y yo a la mañana me desperté y le dije: pasó esto, y ese día nos quedamos prendidos al televisor. Se suspendió en algún punto algo en Argentina, se detuvo, entre comillas, la pantalla porque todo se abocó a eso y no podemos olvidar esas imágenes que estaban todo el tiempo activas en la torre de Puerto Madero. Exactamente, fue como una conmoción fuerte. Y te decía también que hoy se cumple el 5º aniversario del asesinato en Villa Gesell de Baez Sosa. Digamos, que a pesar que la justicia ahí, digamos, logró en términos y en tiempos bastante rápido, con lo que significa y lo que es la justicia en la Argentina, todos detenidos, hubo sentencia, quedó firme la sentencia, pero son esos temas, digamos, donde no hay que dejarlos pasar. Me parece que son temas que hay que recordarlos por la magnitud de lo que pasó en la sociedad en esos temas. Pero bueno, creo que empieza un año con un Javier Milei ocupando todo el centro de la escena política, un Javier Milei, digamos, que se puso la campaña al hombro porque La Libertad Avanza ya está en campaña política, un Javier Milei que quiere revalidar su primer año o sus 2 primeros años de gestión en octubre de este año, y en el cual empieza de una manera claramente favorable, ya que, para contextualizarlo, diciembre del año 2023, 25.5 de inflación, diciembre del 2024, 2.7 de inflación. Me parece que este fue el determinante muy claro que la sociedad estaba pidiendo, de entrar en un terreno de previsibilidad y de poder, digamos, fundamentalmente pensar qué quiero hacer, si me animo a hacer cosas. Carlos, me acuerdo y recordamos también de lo que fue el diciembre 2023, el enero 2024, fue sin dudas esta inflación acompañada de una devaluación del peso argentino. No nos olvidemos de un dólar que estaba en una situación totalmente distinta a la que está hoy, que después lo vamos a hablar inclusive con Andrea Sarnari, ¿no? Que estuvimos adelantando lo que se viene hoy hasta las 13, quédate con nosotros, por cierto. Y me acuerdo muy bien que en esta mesa, sábado a sábado, hablábamos, ¿no?, de cómo a todos nos afectó. Es muy distinto este verano en ese sentido. De hecho, Javier Milei en el año estuvo declarando que un poco fue el proyecto hacerlo en verano para tomar esa distensión. ¿Vos te acordás lo que dijo Milei? Ya era presidente de la República cuando se conoció el índice de diciembre del 23, que allá fue para los 12, 13, 14 de enero de ese año 24, dijo: es bueno el 25.5, nosotros estimábamos que esa inflación iba a estar por arriba de los 30 puntos. Es un buen síntoma que creo que empieza a dar efectos políticos y económicos en No hay plata. Recuerdo que dijo que en líneas generales, obviamente no es literal, pero me parece que esto significó también un diciembre con mucha tranquilidad y paz social. Es decir, que Javier Milei entra al año electoral bien posicionado, ratificó rápidamente un tema que le había afectado muchísimo
el manejo de su agenda pública, que fue cuando se cayó la sesión en la Cámara de Diputados, que tenía que ver con ficha limpia. En el día de ayer se presentó el proyecto de ficha limpia para ser tratado en extraordinarias, o sea, que está dando, digamos, síntomas de muchísima prolijidad política para evitar cualquier situación que desvía su objetivo central, es que esté plebiscitado su gobierno en octubre de este año. Y yo te decía que empieza a haber nubarrones, y es un tema que creo que el gobierno no lo tenía sobre superficie, que tiene que ver con el campo argentino, en el cual... Clave en la política de Milei, discúlpame, Carlos, y en la campaña de Milei. Con compromisos absolutos, y donde también este primer año en forma, te diría, sistemática, de mucho diálogo fundamentalmente con las autoridades de la sociedad rural argentina, pero con compromisos que él había tomado. Yo recuerdo en el año 23, en en la sociedad rural argentina, en dos debates donde iban precandidatos y después candidatos a presidente, Javier Milei estuvo en los dos. Yo me recuerdo que el primero, fundamentalmente, cuando era precandidatos, el programa Futurar salió de la sociedad rural argentina. El planteo que hizo fue: si llego a ser presidente de la República, mi primera medida es retenciones cero. Y me parece que por acá es donde digo que estos nubarrones empezaron a estar sobre superficie, donde hoy muchísimos productores ya empiezan a manifestar lo que era en baja voz, hoy a viva voz, que indudablemente los números no están cerrando, pero lo más grave aún es que creo que no hay nadie que esté planteando las retenciones ceros como el candidato Javier Milei había prometido, pero sí lo que están exigiendo claramente es una política agropecuaria de mediano y largo plazo, que el gobierno nacional no la tiene. Sí. Digamos, yo creo que el primer golpe... Los agarra de improvistos. No los agarra de improviso. Yo lo que creo es que hay falta de gestión y fundamentalmente mucha comodidad, porque el campo argentino es, digamos, el gran proveedor de dólares. Entonces, en ese escenario es como que dejemos. Y yo creo que esto no es casual. Esto empezó Sergio Massa, presidente de la República, perdón, mirá qué lapsus tuve. Que intentó serlo, ministro de Economía de... Aquel superministro. El superministro, por eso hablé de presidente de la República, porque en ese momento había quedado totalmente opacado Alberto Fernández. Toma una primera decisión, es que desaparece el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En ese momento ocupado por Julián Domínguez, y se transforma en secretaría. Desde lo simbólico estoy hablando, porque me parece que es el lugar que la política argentina en general le da al campo argentino. Y a partir de ahí, Javier Milei, con promesas, con diálogo fundamentalmente con la sociedad rural, esto lo quiero marcar bien, digamos, no hay un diálogo abierto también a las otras entidades en la manera que lo hizo con la sociedad rural. Creo que él lo ha visitado ya en varias oportunidades, él fue al edificio. Nunca generó con claridad un programa de mediano y largo plazo, la posibilidad de plantear en ese plan cómo va bajando las retenciones, y me parece que esto empieza hoy a ser un tema de agenda, porque donde el campo empieza
a exigir soluciones. Digamos, en un momento donde, por ejemplo, el mundo sojero está pasando por dificultades importantes, donde se cayó mucho el valor de ese commodity, digamos, donde hay empresas muy importantes que entraron en cesación de pagos, toda una situación de mucha crisis y sin fundamentalmente políticas claras que puedan plantear previsibilidad en ese mediano y largo plazo. Digamos, ese éxito muy fuerte que tiene que ver con la baja de la inflación no se está dando con respecto a las políticas agropecuarias. Y esto tiene mucho que ver con mala praxis política. Digamos, no hay una gestión clara, concreta, hacia dónde apunta esas políticas. Empieza a ver sí de algunos sectores de la política argentina que este tema lo empiezan a subir a la agenda pública. Estoy hablando del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, estoy hablando del gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Zarzora, y en menor medida Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. La región centro. Sí, que la región centro es un tema muy importante desde el punto de vista electoral, porque pensá que la región centro, las tres provincias, son casi el 21, casi el 22% del padrón electoral nacional. Digamos, estamos hablando de una región no menor, pero lo que llama la atención, y este me parece que es un paso adelante, que tanto el gobernador de Santa Fe como el gobernador de Córdoba empiezan a poner en sus discursos este tema. Y no quiero dejar de recordar que allá por los primeros días de enero, para esta fecha, de hace un año atrás, se presentó en el Parlamento argentino la Ley Bases. La primera Ley Bases, esa que tenía casi 600 artículos o más de 600 artículos. Cuando tocabas el tema de agropecuario, había aumento de retenciones. En ese momento, los tres gobernadores de la región centro se pusieron muy firmes y lograron encauzar a lo que se denomina la oposición dialoguista, radicales, coalición cívica, PRO, partidos provinciales, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, digamos, lograron generar masa crítica para que eso no pasara. Y no pasó. Es más, se modificó totalmente lo que después se votó en junio del año pasado de la Ley Bases. Digo, en ese escenario tampoco el gobierno escuchó con claridad y empezó a encauzar políticas para dar transparencia a la previsibilidad de decir, es por acá. Y yo creo, utilizando una metodología de ellos, es que no la están viendo. Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron políticas anteriores, fundamentalmente la de los gobiernos de Cristina Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández. Porque Mauricio Macri había intentado generar un plan que después, digamos, del año 2018, cuando la economía entró en crisis, se cayó abruptamente y se rompió ese plan de mediano y largo plazo para baja de retenciones. Digo, creo que hubo algunas señales en el gobierno de Milei, pero en el tema central, que es el reclamo histórico que se viene dando desde esa famosa crisis del año 2008, digamos, el tema retenciones en los gobiernos no terminan de armar un proyecto con las entidades empresarias, con los autoconvocados, con el campo para decir, es por acá, y con un campo,
digamos que hoy está muy cercano a las políticas del gobierno de Javier Milei. Me parece que es, por eso digo que estos son nubarrones, por eso te marqué la importancia de la región centro en el escenario nacional electoral. Hay que recordar también que en el mes de abril en la provincia de Santa Fe ya empieza el Fictur electoral 2025, ya que hay elecciones de constituyentes porque en la provincia de Santa Fe se va a modificar la constitución provincial. Digo, me parece que van a tener que replantear seriamente el gobierno nacional la postura de esta Secretaría de Agricultura y Ganadería, que es un apéndice del Ministerio de Economía, digamos, no tiene autonomía política propia. Es parte de todo lo que absorbe Caputo. Exactamente. Y me parece que esto se está sintiendo. El que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta, ese saber popular, pero creo que es de vital importancia hoy empezar a encuadrarse y generar políticas de mediano y largo plazo, porque nadie en el campo argentino sabe que de un día para otro van a desaparecer las retenciones. Pero sí es importante y darle tranquilidad y previsibilidad al productor de cómo sigue esta historia. Me parece que este es el gran desafío que el gobierno tiene, que el gobierno no lo vio y que indudablemente quedó hoy en agenda pública. Y es una agenda pública donde cuando el campo se moviliza, la política empieza a temblar.